Hola, bienvenidos a la primera clase del curso de cómo evitar infecciones alimentarias. Este es un curso muy interesante y también muy importante, y aunque es un poquito diferente a los que suelo hacer habitualmente, me lo habéis pedido en múltiples ocasiones y he pensado que qué mejor momento para hacerlo que ahora, con la llegada del calor, con la llegada del verano, puesto que en esta época del año es cuando se disparan este tipo de infecciones de origen alimentario. Ahora, el objetivo de este curso no es que nos obsesionemos con las medidas de higiene, sino que tomemos conciencia de cuáles son las situaciones cotidianas que más riesgo entrañan a la hora de adquirir este tipo de infecciones alimentarias. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver en este curso? Pues vamos a ver qué son y cómo se producen las infecciones alimentarias más frecuentes y también todo lo que está en nuestras manos hacer para poder evitarlas. Desde la correcta manipulación y conservación de los alimentos, tanto en crudo como en cocinado, sobre todo de aquellos que tienen mayor riesgo microbiológico, pues como los huevos, como las carnes y pescados crudos, frutas y verduras, etc. Pero también vamos a ver incluso cómo hacer un adecuado uso y limpieza de herramientas de corte, de bayetas, de trapos, de estropajos de cocina, ¿vale? Que pueden llegar a ser un verdadero caldo de cultivo. Bueno, pues dicho esto, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de todas las clases de este curso, vamos a empezar ya con la primera de las clases. Y en esta primera clase vamos a hacer una breve introducción sobre qué son y cómo se producen estas toxi-infecciones, que son lo que conocemos como infecciones alimentarias, ¿vale? En realidad una toxi-infección lo que es una infección, una enfermedad que adquirimos a través del consumo de alimentos que pueden estar contaminados por microorganismos patógenos o bien por sus toxinas, ¿vale? Seguro que muchas de ellas ya las conocéis, os suenan de haberlas oído alguna vez, pues como una salmonelosis, como una anisakiosis, una infección por anisakis, un botulismo, una listeria, que creo que hubo un brote también, no sé si fue el año pasado o hace 2 años. Bueno, pues todas estas infecciones que están asociadas al consumo de determinados alimentos es lo que conocemos como toxinfecciones alimentarias. Ahora, ¿qué se necesita para que se produzca una toxinfección alimentaria? Bueno, pues para empezar necesitamos que el alimento que vamos a consumir esté contaminado por microorganismos patógenos, ¿vale? Estos microorganismos, ahora lo veremos, pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos, pueden ser parásitos, pero se necesita que el alimento esté contaminado por ellos. Contaminado significa que ese microorganismo patógeno esté presente en ese alimento. Pero esto no es suficiente, porque no es lo mismo que un alimento tenga 2 o 3 bacterias que tenga miles y millones de ellas. Por lo tanto, otra condición importante para que se produzcan estas toxinfecciones alimentarias es que no solamente el alimento esté contaminado, sino que se produzca una proliferación de esos microorganismos en el alimento. Ya veremos cuáles son las condiciones que van a favorecer que se produzcan estas proliferaciones. O bien que con la proliferación de estos microorganismos se produzcan algún tipo de toxina que sean las responsables del cuadro de enfermedad, del cuadro de toxinfección. Bueno, y una vez que se ha producido la contaminación y la proliferación o producción de toxinas, existe un tercer paso, que es ya la propia toxinfección, es decir, la enfermedad con sus síntomas, que bien se va a producir por la invasión de estos microorganismos patógenos en nuestro cuerpo o, como digo, por la intoxicación por las toxinas que han producido estos microorganismos en el propio alimento. Aún así, puede ser que consumamos un alimento que tenga una proliferación bacteriana, de microorganismos patógenos, pero que no nos produzca enfermedad, porque de esto también va a depender pues, cómo estén nuestras defensas, cuánta cantidad de alimento, de microorganismos hayamos consumido, etc. Y además, no todas las personas van a desarrollar los síntomas de la enfermedad, sino que algunas se convierten en portadores asintomáticos. Pueden simplemente tener contacto con estos microorganismos patógenos, pero no desarrollar la enfermedad, ojo, pero sí poder transmitirla. Bueno, esto lo vamos a ver a lo largo de las diapositivas de esta clase, ¿vale? Pero haciendo un resumen, un repaso a lo que acabamos de ver, hemos dicho que para que se produzcan las toxinfecciones alimentarias, primero necesitamos que exista una contaminación, ¿vale? Es decir, que el alimento tenga presencia de algún microorganismo patógeno. Después, también hace falta una proliferación, ¿vale? Es decir, que ese microorganismo prolifere, se multiplique en el alimento y o que produzca una serie de toxinas que son las que vayan a producir los síntomas de la toxinfección, ¿vale? Ya hemos dicho que la toxinfección puede producirse o bien por la invasión del propio microorganismo que ha proliferado en el alimento o porque ese microorganismo que ha proliferado en el alimento ha producido una serie de toxinas que son las que van a producir los síntomas de la toxinfección.
Por lo tanto, para que se produzca la toxinfección, o bien estas bacterias o bien sus toxinas tienen que llegar al huésped, es decir, a nosotros, ¿vale? A la persona que es la que va a sufrir los síntomas de esta enfermedad de origen alimentario. Bueno, por lo tanto, volvemos de nuevo al primer paso, la contaminación. Ya hemos dicho que puede deberse bien a bacterias, a virus, a hongos o a parásitos, ¿vale? Es decir, pueden existir diferentes tipos de microorganismos que sean los que contaminen un determinado alimento. ¿Y cómo se produce? Es decir, ¿cómo llegan estos microorganismos patógenos al alimento? Bueno, pues pueden llegar por diferentes vías. Lo más frecuente, sobre todo cuando se trata de brotes, por ejemplo, un brote de salmonela en tal sitio, suele ser porque una persona que contiene ese microorganismo, por ejemplo, porque sea un portador asintomático, como decíamos antes, lo transmite al alimento por una inadecuada manipulación de dicho alimento, una mala higiene de manos, ¿vale? Muchas de estas infecciones de brotes, por ejemplo de salmonela, de campylobacter, suelen deberse, como digo, a que la persona que ha manipulado los alimentos durante su elaboración pues no ha hecho una adecuada higiene de manos y entonces ha contaminado los alimentos con esas bacterias que él mismo portaba, ¿vale? Ya fuera porque estuviera enfermo, porque hubiera pasado esta infección o porque fuera un portador asintomático de ella. También muchos de estos microorganismos se encuentran de manera natural en el aparato digestivo de los animales. Por ejemplo, la salmonela, el campylobacter se encuentran muchas veces pues, en el aparato digestivo de las aves, de los mamíferos, etc. Entonces, el problema está en que pase ese microorganismo de ese aparato digestivo del animal, por ejemplo, a la carne del animal o a los huevos. Y esto, pues por ejemplo en el caso de los huevos, pues puede ocurrir después de la puesta, cuando el huevo cae, por ejemplo, al suelo del corral y se mezcla con las heces de los animales, porque hemos dicho que estos microorganismos se encuentran en ese aparato digestivo, ¿vale? O también, por ejemplo, si no se hace una adecuada separación del aparato digestivo del animal durante el despiece, ¿vale? Esto cuando se trata de animales, por ejemplo, de ternera, de cordero, de cerdos, está muy controlado en las salas de despiece porque lo primero que se hace, como esto se sabe, lo primero que se hace es se aísla el tubo digestivo del animal y se elimina de manera que exista cero posibilidad de contagio, de contacto del contenido del tubo digestivo con la carne que luego se va a despiezar, a cortar, ¿no? O a poner a la venta. Por lo tanto, este tipo de carnes son más seguras a nivel microbiológico que, por ejemplo, las carnes de las aves, porque en las aves no se hace este procedimiento. Las aves muchas veces llegan a las carnicerías con todas sus vísceras, con todo su aparato digestivo, por lo tanto, durante el despiece es mucho más probable que la carne de ave se contamine. Por eso, como veremos a continuación, las carnes de ave son de las que tienen mayor riesgo microbiológico y debemos manipularlas y considerar siempre que están contaminadas, ¿vale? Por lo tanto, esto es muy importante y creo que es una de las ideas más importantes que quiero que se os quede de este curso. Después también pues hay otro tipo de microorganismos que simplemente se encuentran presentes en el medio ambiente, por ejemplo como las esporas del Clostridium que luego producen un botulismo, ¿vale? Asociado a las conservas, que ya lo veremos, o también otro de los mecanismos más frecuentes y más habituales de contaminación de los alimentos es lo que se conoce como contaminación cruzada, que ahora mismo no me voy a meter a explicar lo que es porque la clase que viene es única y exclusivamente sobre contaminación cruzada, cómo se produce y cómo evitarla. Bueno, y otra cosa que también quiero que tengáis claro es que un alimento esté contaminado por microorganismos patógenos no significa que esté alterado. Puede tener un aspecto perfecto, puede oler bien, puede saber bien. Es decir, no somos capaces de diferenciar si un alimento está contaminado por microorganismos patógenos o no está contaminado. Por lo tanto, no es algo que podamos detectar con nuestros sentidos, ¿vale? Esto es muy importante porque muchas veces decimos, no, esto está bien, tiene buen aspecto. El aspecto puede ser bueno, puede ser perfecto y aún así puede estar contaminado, ¿vale? Bueno, como decía antes, los alimentos de mayor riesgo de contaminación son los alimentos crudos, por ejemplo, carnes crudas, pescados crudos, los huevos, sobre todo la superficie del huevo, la cáscara del huevo, ¿vale? Que puede haberse contaminado, como digo, con contenido del tubo digestivo de las aves, pues cuando se ha puesto el huevo ahí en el corral y se ha mezclado pues con heces de las gallinas, ¿vale? Y ya hemos dicho que las carnes que tienen un mayor riesgo microbiológico y los productos que tienen un mayor riesgo microbiológico son los asociados a las aves, ¿vale? El huevo y el pollo crudo son alimentos que deberíamos tratar siempre como si estuvieran contaminados. Bueno, pero ya hemos dicho que un alimento esté contaminado no significa que vaya a producir ya una toxinfección alimentaria,
¿vale? Los alimentos pueden estar contaminados, pero podemos, por un lado, descontaminarlos, por ejemplo, con una adecuada técnica de cocinado, sometiéndolos a una temperatura lo suficientemente alta como para matar esos microorganismos que están contaminando, por ejemplo, una pechuga de pollo o la superficie de un huevo, ¿vale? Pero también hay otra serie de condiciones que van a favorecer la proliferación de estos microorganismos patógenos en un alimento que esté contaminado. ¿Y cuáles son estos factores? Bueno, pues por un lado la temperatura, ¿vale? Cuanto más alta sea la temperatura y más cercana a nuestra temperatura corporal, mayor va a ser la proliferación de este tipo de bacterias, sobre todo, por ejemplo, las de tipo Salmonella, Campylobacter, las que producen los típicos cuadros de gastroenteritis, ¿vale? Entonces, ¿cuándo puede ser una situación de riesgo? Pues un alimento elaborado, por ejemplo, con huevo crudo, como una mayonesa, una ensaladilla, que en lugar de ser conservada en refrigeración, la dejamos a temperatura ambiente, yo que sé, un día de verano al 37 grados en la calle, ¿vale? Entonces, ahí, a esa temperatura, las bacterias van a proliferar mucho más fácil. También la presencia de humedad, de mayor o menor humedad, la presencia o ausencia de oxígeno, esto también sobre todo asociado a las conservas, como veremos, que haya nutrientes que vayan a alimentar y hacer que estas bacterias proliferen más rápido, por ejemplo, una bayeta de cocina que esté húmeda, que la dejemos a lo mejor a temperatura ambiente en verano y que tenga restos de comida, es un caldo de cultivo perfecto para la proliferación de bacterias, ¿vale? Y luego, por supuesto, el factor tiempo. No es lo mismo que tengamos una ensaladilla puesta en el plato 5 minutos que la tengamos puesta en una mesa de aperitivos durante 3 horas, ¿vale? Por lo tanto, cuanto mayor sea la temperatura, la humedad, la presencia de nutrientes y el tiempo que ese alimento se encuentre en esas condiciones, mayor va a ser la probabilidad de que las bacterias que estaban contaminando ese alimento proliferen hasta un nivel que ya sean capaces de producir esa toxinfección alimentaria o bien las toxinas que pueden dar lugar a ese cuadro también de toxinfección alimentaria, ¿vale? Pongo el ejemplo típico de la ensaladilla. Ya hemos dicho la ensaladilla, imaginamos con una mayonesa elaborada con huevo crudo que estaba contaminado por bacterias, ¿vale? A lo mejor esa contaminación no es significativa si durante todo el tiempo esto se ha manipulado adecuadamente y se ha conservado en refrigeración, pero si resulta que esa contaminación la exponemos a altas temperaturas, pues eso, dejamos una ensaladilla en la barra de un bar a una temperatura cercana a los 37 grados y durante varias horas, pues como digo, caldo de cultivo perfecto para que se produzca la proliferación bacteriana, ¿vale? Es una situación de riesgo. Bueno, y finalmente, ya una vez que se ha producido la contaminación, la proliferación y esto ha llegado al huésped, es decir, a nosotros, es cuando puede producirse la toxinfección. Como veis, también digo puede producirse porque no todas las personas van a desarrollar los síntomas, no todas las personas van a desarrollar la enfermedad y no en todas las personas va a producir los mismos efectos. ¿De qué va a depender? Bueno, pues va a depender, por un lado, del tipo de microorganismo, de la cantidad de microorganismo, ¿vale? Es decir, si ha proliferado mucho o poco, no es lo mismo comerte 2 bacterias que comerte 2 millones de bacterias, el efecto no va a ser el mismo, y también de las defensas del huésped, es decir, de nuestras defensas. ¿Qué personas son las que tienen más riesgo porque sus defensas están más flojitas? Bueno, pues los niños, los ancianos, las personas inmunodeprimidas, las personas embarazadas, ¿vale? Las mujeres embarazadas también son un huésped de riesgo. ¿Y cómo se produce esta toxinfección? Ya hemos dicho que puede ser bien porque estas bacterias que han proliferado en el alimento produzcan una invasión y daño directo, o bien porque hayan producido unas toxinas que cuando las comemos son esas toxinas las que nos van a producir los síntomas de la toxinfección. Ahora, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? ¿Vale? Seguro que también os estáis preguntando, bueno, estas toxinfecciones alimentarias, ¿cómo se manifiestan? Pues lo más habitual suelen ser síntomas digestivos. Por lo general suele tratarse de gastroenteritis agudas, de cuadros de gastroenteritis agudas de mayor o menor gravedad, como digo, en función del tipo de microorganismo que lo produzca y de las defensas que nosotros tengamos, ¿de acuerdo? Pero como digo, lo más habitual, cuadros de gastroenteritis, que además seguro que todos conocéis cuadros de gastroenteritis en verano,
verano, porque como digo, la época del año en la que se producen con mayor frecuencia. Bueno, y aparte de las gastroenteritis, tenemos otras enfermedades que también son de origen alimentario y que producen pues cuadros más diferentes, incluso más graves, ¿no? Como el botulismo, que está asociado a esas conservas mal realizadas en las cuales va a proliferar un determinado tipo de bacteria que produce una toxina que va a dar lugar a una serie de síntomas neurológicos. O la anisakiasis. La anisakiasis puede producir o bien síntomas digestivos o bien un cuadro de anafilaxia, ¿vale? Que es una reacción alérgica generalizada. Es decir, el anisakis puede producir dos tipos de toxinfecciones de origen alimentario, dos tipos de síntomas. Por un lado, los digestivos y por otro lado, los alérgicos. Esto lo veremos en la clase cuando hablemos del pescado, ¿vale? Y luego, finalmente, ya hemos dicho que hay personas que no van a desarrollar ningún tipo de síntoma, que pueden ser portadores asintomáticos de alguna de estas bacterias que pueden generar toxinfecciones alimentarias, y estas personas son personas de alto riesgo, sobre todo si son personas que son manipuladores de alimentos. Por ejemplo, imaginemos un chef, un camarero o simplemente una persona que cocina para el resto de la familia en casa, ¿vale? Por eso también en este tipo de personas, bueno, en general en todas las personas, es muy importante una adecuada higiene de manos. Lo veremos también en la última clase de este curso. Bueno, pues una vez que ya sabemos qué son y cómo se producen, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar las toxinfecciones alimentarias? Bueno, pues lo primero, evitar la contaminación por microorganismos patógenos siempre que podamos. Habrá situaciones en las que no podamos evitar esa contaminación y entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que el cocinado es adecuado para eliminar esos microorganismos contaminantes, pero sí que hay situaciones en las cuales podemos minimizar o incluso evitar esa contaminación, como hemos dicho, con unas adecuadas medidas de higiene y una correcta manipulación de alimentos. En las clases siguientes de este curso iremos viendo ya cuáles son esas medidas concretas también en función de cada tipo de alimento y cómo llevarlas a cabo. También podemos minimizar no solamente el riesgo de contaminación, sino el riesgo de proliferación de microorganismos, ¿vale? ¿Cómo? Pues asegurando que conservamos los alimentos de manera adecuada, tanto en crudo como en cocinado, con unas adecuadas condiciones de temperatura. La refrigeración aquí es clave, de humedad, presencia o ausencia de oxígeno, los nutrientes, ya hemos dicho, por ejemplo, si se quedan restos de alimento en una bayeta va a ser un caldo de cultivo perfecto. Bueno, pues evitar ese tipo de situaciones. Y por supuesto el tiempo, ¿no? El tiempo que se pasa un alimento en condiciones en las cuales las bacterias pueden proliferar. Si hacemos una tortilla de patata, pues no dejarnos esa tortilla de patata en la encimera de la cocina durante horas, ¿vale? Y finalmente, evitando exposiciones de riesgo. Una vez que conocemos lo que son las infecciones alimentarias, cómo se producen, pues ya vamos a empezar a saber detectar cuáles son las situaciones de riesgo y por tanto evitarlas. Por ejemplo, si vamos a un sitio, un bar, un restaurante y vemos una serie de dudosas condiciones de higiene y manipulación de alimentos, como por ejemplo si vemos que hay una tortilla en la barra del bar sin ningún tipo de refrigeración, o que en una vitrina también sin refrigeración tenemos diferentes elaboraciones cocinadas que, como digo, pues se encuentran a temperatura ambiente, ¿no? O, por ejemplo, una ensaladilla que se ha hecho con una mayonesa casera en verano y que estamos en una comida familiar y se ha sacado a la mesa y lleva ahí 2 horas en la terraza a temperatura ambiente. Bueno, pues esas condiciones debemos evitarlas porque son situaciones que ya sabemos que son de riesgo. También alimentos sospechosos. Siempre digo alimentos sospechosos son, por ejemplo, una conserva que esté hinchada, por ejemplo, una bandeja de carne o una bolsa de verduras que también que estén hinchadas, ¿vale? Todos los alimentos que estén hinchados nos van a decir que se produce algún tipo de fermentación, por lo tanto es un alimento sospechoso. Y finalmente, cuando veamos que el cocinado de determinados alimentos es insuficiente, ¿vale? Que no están bien cocinados, sobre todo los alimentos de mayor riesgo, por ejemplo, un pollo que esté en su centro crudo o que veamos que tiene partes que están poco cocinadas, ojo, alerta, es un alimento de riesgo, ¿de acuerdo? O si vemos que, por ejemplo, nos van a poner un plato de sushi o unos boquerones y sabemos que no han sido congelados previamente, pues también sabemos que es un alimento de riesgo porque a lo mejor pues ese anisakis puede estar ahí presente y puede producir pues una anisakiasis. Bueno, pues esto es todo lo que quería contaros sobre las toxinfecciones alimentarias. Como veis, una vez que sabemos lo que son y cómo se producen, va a ser mucho más fácil evitarlas. ¿Y cómo evitarlas? Bueno, pues eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Vamos a ir viendo todas las medidas concretas, todo lo que está en nuestras manos hacer, sobre todo en nuestro hogar, para poder evitar al máximo posible este tipo de toxinfecciones, de infecciones de origen alimentario.
Espero que os haya resultado interesante esta clase y si realmente queréis seguir aprendiendo más, os espero en las próximas clases del curso. Hasta entonces.